En julio del 2025, decenas de sismos sacudieron a Guatemala en cuestión de horas, provocando evacuaciones, derrumbes de tierra y la trágica muerte de 2 personas tras la caída de rocas sobre su vehículo. Según el Instituto Nacional de Sismología, INSIBUME, se registraron más de 37 movimientos telúricos, con magnitudes de entre 3.0 y 5.6. Pero, ¿por qué tiembla tanto en Guatemala? ¿Qué tan grande es el riesgo en Honduras? ¿Y podemos predecir un terremoto? Pues primero pensemos, ¿por qué tiembla la Tierra? La corteza terrestre está dividida en grandes bloques llamados placas tectónicas, que están en constante movimiento. Estas placas flotan sobre una capa interna llamada astenosfera. La astenosfera es una zona semifluida del manto terrestre. Aunque está compuesta por roca sólida, las altas temperaturas y presiones hacen que fluya lentamente como plastilina caliente. Esto permite que las placas se desplacen, choquen o se separen, acumulando energía. Cuando esa energía se libera de golpe, ocurre un terremoto. Y te preguntarás, ¿cómo se mide la intensidad de los movimientos telúricos? Es la escala de Richter la que entra en escena. Cuando decimos que un sismo fue de 5.6 o de 7.3, nos referimos a su magnitud, y eso se mide con la escala de Richter. Esta escala fue desarrollada por el sismólogo Charles F. Richter en 1935. ¿Y qué mide exactamente? La escala cuantifica la energía liberada en el epicentro del sismo. Es logarítmica, lo que significa que cada número entero representa 10 veces más amplitud de onda y unas 32 veces más de energía liberada que el número anterior. Por ejemplo, un sismo de 5.0 libera 32 veces más energía que uno de 4.0, y uno de 6.0 es mucho más potente que uno de 4.0. ¿Y qué tanto daño puede causar un sismo? Aquí entra otro concepto importante, la intensidad sísmica, que se refiere a cómo se percibe el sismo y qué tanto daño causa en una zona específica. Esto se puede medir con la escala de Mercalli modificada, que va del 1 al 12. Mientras la magnitud mide cuánta energía libera un sismo, la escala de Mercalli nos dice cómo se siente y qué tanto daño provoca. Un mismo terremoto puede tener magnitud de 6.0, pero sentirse con una intensidad 7 en un lugar cercano al epicentro y apenas 3 en otro más lejano. Conozcamos las escalas. La escala de Richter. De menos 3.5 generalmente no se siente o es instrumental. La de 3.5 a 4.9 se siente levemente, no causa daños. De 5.0 a 5.9 se siente claramente. Los daños son menores en estructuras débiles. De 6.0 a 6.9, los daños son moderados a graves en zonas pobladas. De 7.0 a 7.9 es un terremoto mayor, daños severos y puede causar muertes. Y de 8.0 a más es catastrófico, con una gran destrucción en una área extensa. Lo importante, la magnitud es la misma en todo lugar, pero la intensidad varía según la distancia del epicentro, o sea, el lugar de origen, el tipo de suelo, las construcciones y la profundidad del sismo. Ahora bien, conozcamos la escala de Mercalli. Grado 1 es instrumental, no se siente, solo es detectada por el sismógrafo. Grado 2 es muy débil, es sentido por pocas personas en reposo, especialmente en pisos altos. Grado 3 es débil, es sentido claramente en interiores como vibraciones de un camión. Grado 4 es leve, se sienten vibraciones, objetos colgantes oscilan y no hay daños. Grado 5 es moderado, sentido por casi todos, algunos objetos caen y hay pocos daños. Grado 6 es fuerte, las personas se asustan y hay pequeños daños en estructuras débiles. Grado 7, muy fuerte, daños leves a moderados en edificios y los muebles se desplazan. Grado 8 es destructivo, ya hay daños de moderados a severos y hay grietas en las paredes y produce pánico.
El grado 9 en la escala de Mercalli es ruinoso. Los daños son graves en las estructuras y hay colapsos parciales y tuberías rotas. El grado 10 es desastroso. Es el colapso de muchos edificios y grandes daños en la infraestructura. El grado 11 es catastrófico. Es la destrucción casi total. Vías, puentes y represas colapsan. Y el grado 12 es totalmente catastrófico. La destrucción es total y hay cambios en el paisaje, aunque estos son muy raros. Pero conozcamos algo que es muy importante en cuanto a los movimientos de la Tierra: el cinturón de fuego del Pacífico. Guatemala, El Salvador, Nicaragua y parte de Honduras están sobre el cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona más sísmica del planeta. Aquí interactúan violentamente las placas tectónicas, en especial la placa de Cocos, que está al oeste, la placa del Caribe, que se ubica en el centro, y la placa norteamericana, que está al norte. Guatemala, por ponerles un ejemplo, está justo donde la placa de los Cocos se introduce debajo de la placa del Caribe. Es un proceso de subducción. Esta es la causa de sus frecuentes y peligrosos sismos. Y te preguntarás, ¿y Honduras? Aunque Honduras no está justo en la línea de subducción, se asienta sobre la placa del Caribe y está afectada por fallas locales como la falla del Motagua, la falla de la Ceiba y otras estructuras activas. En el 2009, un terremoto de magnitud 7.3 con epicentro cerca de las Islas de la Bahía dejó huellas de destrucción en el norte del país. El riesgo sísmico para el territorio hondureño es real. Pero veamos cuáles han sido los más grandes movimientos sísmicos en la región. En 1976 en Guatemala hubo un terremoto de 7.5 que dejó más de 23,000 muertos. En 1986 en El Salvador, de 5.7 fue su magnitud y dejó 1,500 víctimas. Y en el 2009 en Honduras, el sismo de 7.3 que tuvo un epicentro en el Caribe. ¿Se pueden predecir los terremotos? No. Hoy por hoy, ningún país ni científico puede predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un sismo. Lo que sí se puede hacer es identificar las zonas de alto riesgo, instalar sistemas de alerta temprana y educar a la población sobre cómo actuar. Así que aquí entra la pregunta: ¿qué deben hacer los ciudadanos? Ten una mochila de emergencia con agua, radio, documentos personales o importantes y medicinas. Conocer las rutas de evacuación segura. No correr ni gritar durante un sismo y participar en simulacros de evacuación. La clave es informarse y entrenar según el contexto local. El planeta seguirá moviéndose. Las placas tectónicas no se detienen y la preparación es nuestra mejor defensa. Mientras más entendamos cómo funciona la Tierra, mejor sabremos protegernos y salvar vidas. Les informó Celeste Andí.